Muy bien, tal como lo habíamos adelantado, este es un tema económico muy importante y que involucra a muchas personas, sobre todo a quienes por estos días quieren comprarse una vivienda y quieren financiar aquello con un crédito hipotecario. Hay muchas quejas en el contexto en que ha subido la tasa de interés, que hay personas que dicen que el banco no respetó lo pactado. Se dieron la mano, acordaron una tasa, pero al momento de finiquitar todo eso, esa tasa subió. ¿Qué pasa ahí? ¿Es ilegal? ¿Es legal? Lo vamos a conversar acá con el director del CERNAC, pero antes, veamos una nota que explica el contexto de todo esto. El CERNAC se encuentra monitoreando el cumplimiento de las condiciones acordadas en los créditos hipotecarios ante el alza de tasas de interés. Es el director del CERNAC anunciando que el servicio puso su lupa en los bancos luego de que en las últimas semanas el organismo recibiera 105 reclamos de personas que habían acordado con algún banco una tasa de interés para su crédito hipotecario, pero que al momento de firmar la escritura, la entidad financiera subía considerablemente el monto de la tasa. La tasa llegó a estar en 1.2. 1.2. ¿Ahora? Está en 3.4. Yo fui al CERNAC, fui a la superintendencia de banco. La respuesta fue súper absurda porque me dijeron que ellos podían fiscalizar siempre cuando el banco no cometiera un exceso. Lo hice hace 5 meses atrás y estaban a 2.99 y ahora 7 más o menos. El monitoreo del CERNAC busca que los bancos cumplan con las condiciones acordadas en la contratación de créditos. Hay una componente internacional, las tasas están subiendo en el mundo, pero localmente han subido más. Y eso hace que los bancos que ocupan deuda para financiar los créditos hipotecarios, les sale más caro los créditos hipotecarios y han ido traspasando ese tema a los precios de los créditos para la vivienda. Lo clave, según la autoridad, es la diferencia entre simulación y cotización. La primera es de carácter informal y se hace generalmente a través del sitio web de la entidad financiera. En cambio, la cotización es una oferta materializada, tomando en cuenta el riesgo comercial del consumidor. Con ella viene una hoja resumen. Una vez aceptada por el cliente, esta oferta es vinculante para la institución financiera. En primer lugar, se encuentra la simulación del crédito o la preaprobación. Esto acá se presenta una tasa de interés de carácter referencial, lo que no significa el otorgamiento del crédito, el cual puede quedar pendiente sujeto a que se verifiquen otros antecedentes. El consumidor tiene 7 días para aceptar las condiciones propuestas. Luego de eso, las condiciones no se pueden modificar, dijo el CERNAC. Claro ejemplo es el procedimiento voluntario con el banco Scotiabank, que terminó con la compensación por más de 20.000 millones a casi 4.000 consumidores, quienes vieron cómo aumentaban sus tasas de interés al momento de firmar la escritura pública de sus créditos. La tasa de interés se fija en ese momento y no al momento de firmar la escritura. Aunque las tasas de interés han subido bruscamente en el último mes por culpa del aumento de la inflación, el CERNAC dijo que los bancos deben respetar los acuerdos con sus clientes. Bien, José Antonio, Diana, ¿es un tema que a quién no le ha pasado o ha tenido a alguien que haya sufrido este problema? Que llegó a un acuerdo con la tasa de interés del crédito hipotecario y luego cuando se va a concretar eso, esa tasa le subió el banco de manera unilateral. Yo creo que aquí, director del CERNAC, Lucas del Villar, muchas gracias nuevamente por estar acá. Lo importante es explicarle a la gente, con pera y manzana, que hay dos cosas acá que hay que tener presente. Uno, la simulación, que es cuando uno entra al computador, al sitio del banco y dice, a ver, gano esto, qué sé yo, qué tasa puedo dar, y el banco te dice, esta es la tasa, qué sé yo. Esa es una, la simulación, y otra cosa es la cotización. Así a ver es. si nos explica, director. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, las condiciones no pueden ser modificadas unilateralmente por la empresa. Es el principio general, está la ley del consumidor. En materia financiera está regulada de forma más específica. ¿Y qué dice la ley? Que en primer lugar tienen que enviarle al consumidor una cotización que tiene que contener una hoja resumen. Eso significa que contiene no solamente la tasa de interés, sino que la carga anual equivalente y el costo total del crédito. Y esa cotización, es obligatorio enviar la cotización. Toda esa cotización, todos los números que están ahí después deben verse reflejados en la escritura. Efectivamente, el consumidor tiene 7 días para aceptar esa cotización y luego de eso queda amarrada a la institución financiera y debe cumplir al momento de firmar la escritura, evidentemente, con esas condiciones. Pero ojo, perdón, con esto, que muchas veces algunas instituciones financieras te envían diciendo que es una simulación
pero es cuando ya el consumidor entregó sus antecedentes comerciales. Y eso, de acuerdo a la ley, se llama cotización. La ley es la que pone el nombre, no la institución financiera. Entonces no hay que engañarse. La simulación, como muy bien explicaba Roberto, puede ser al momento de entrar a la página web o preguntarle al ejecutivo. Pero cuando ya se envían los antecedentes comerciales, eso ya se llama cotización y es obligatorio de acuerdo a un formato. ¿La tiene que respetar el banco por cuántos días? Primero, el consumidor tiene 7 días para aceptarlo. Una vez que lo acepta, y esos plazos los fija el banco, digamos, cuando se firma la escritura definitiva. Por eso que el consumidor tiene que estar atento cuando la cotización, aunque el banco le diga simulación, porque ya entregó sus antecedentes comerciales, es una tasa que es aceptable, que es la mejor alternativa que tiene que enviar un correo, dejar alguna evidencia que él acepta y luego de eso no puede ser modificada. Y si los tiempos pasan, sobre todo cuando es la institución financiera la que se demora, no lo pueden alterar. Ahora hay un tema que tiene que ver con todo lo que se demora uno hasta firmar la escritura. Entonces el banco te dice, bueno, mire, pasaron 2 meses, no tengo idea, 3 meses, y hoy día estamos con una economía tan líquida y volátil que ya la tasa no es la misma. ¿Hay algún plazo? Porque el banco puede decir legítimamente, mira, te demoraste en firmar. Claro, te demoraste en firmar y ya las condiciones han cambiado. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, la legislación contempla un caso excepcionalísimo. Cuando han pasado, por ejemplo, 5 o 6 meses y el consumidor nunca llegó a firmar. Y en ese intertanto hubo un cambio sustantivo en las condiciones de mercado, que son hechos objetivos, que el banco puede y tiene el deber de acreditarlo. Esto es un proceso judicial. Y finalmente, lo que puede hacer el banco en ese caso, si lo logra acreditar, es rechazar la operación, pero no modificar unilateralmente las condiciones. Claro, en ese caso, tiene que volver a negociar con el cliente y no puede cambiar la tasa en forma unilateral. Exactamente, ahí no puede cambiar unilateralmente las condiciones, rechaza la operación y el consumidor lo que hace es cotizar nuevamente distintas instituciones, entendiendo que pasó el tiempo y cambiaron las condiciones sustantivas del mercado. Ustedes ayer anunciaron que van a monitorear el sistema financiero, los bancos, porque le han llegado varios reclamos a ustedes de esto. Nosotros además lo hemos recibido en redes sociales, uno ve a la gente que dice, me cambiaron las reglas del juego. ¿Qué significa eso en la práctica de monitorear? ¿Qué es lo que van a ver ustedes? ¿Van a llamar a los bancos? ¿Qué es lo que van a revisar? Bueno, el monitoreo consiste no solamente en revisar los reclamos, llevamos algo más de 100 reclamos, es un volumen bajo en relación al caso que vimos a principios del año pasado, que esto ya ocurrió con mayor volumen, es decir, más consumidores reclamaron en relación a eso. Además, el SERNAC ha oficiado a las instituciones financieras para que nos entreguen información detallada de cómo están realizando el cumplimiento de estas obligaciones legales y si alguna de ellas no entrega toda la información o derechamente hay sospechas que está cometiendo esta práctica, el SERNAC tiene la facultad de fiscalizar incluso citando obligatoriamente a declarar a los representantes legales de la industria. Me meta en problemas, pero ¿hay algunos bancos más apuntados que otros en estas denuncias? ¿O no? Bueno, en la pasada anterior, digamos, que fue a principios del año pasado, 2020, el SERNAC denunció a 5 instituciones. Estamos hablando de multas que pueden llegar hasta los 80 millones de pesos por cada infracción, pero llegamos también en un procedimiento colectivo a una compensación de 20.000 millones de pesos para más de 4.000 consumidores. ¿Cómo se compensaron? Que se vieron afectados con el Banco ¿Rebajas de dividendo? ¿Cómo? El SERNAC hizo una investigación, requirió información en virtud de sus facultades, de fiscalización y determinó que había montos muy considerables, eran cambios, algunos muy bajos. ¿Cómo se compensó? ¿Cómo funcionó la compensación? Sí, la compensación se hizo básicamente contactando a cada cliente de forma automática por el banco. Adicionalmente se hicieron las modificaciones, por ejemplo, en las escrituras públicas. Y adicionalmente toda la operación. Se modificó a la tasa original. Exactamente. A la tasa originalmente pactado, de acuerdo a los antecedentes que estaban disponibles para el SERNAC, y esto fue auditado por una empresa externa, que es la que determinó que estos 20.000 millones se reintegraron o al menos se rebajaron para que así fuera para cada consumidor. Una pregunta que me han hecho harto es personas que le ocurrió esto, le cambiaron la tasa del crédito hipotecario y ellos firmaron con la tasa más alta. ¿Ellos pueden ahora retrotraer esa situación, hacer una denuncia y que le respeten la tasa original? Bueno, ¿O ya firmaron y se jodió todo?
Bueno, ese es el caso que recibió el CERNAC, donde nosotros hicimos una investigación en un proceso colectivo, en virtud de la facultad de fiscalización, y obtuvimos esta restitución, digamos, pero al final es una compensación para todos los consumidores afectados. En la medida que tengan los verificadores, hay una cotización que dice un monto, finalmente lo obligaron, lo impusieron más bien una tasa distinta, sí puede reclamar al CERNAC, pero hay que recordar también que el CERNAC toma casos colectivos, no cada caso individual, en este caso casos colectivos, y denunciamos a 5 instituciones en la vez anterior. Ahora estamos monitoreando, estamos oficiando, así que vamos a esperar la respuesta y analizar cómo ¿Cómo anda, Roberto, las tasas hoy día? Que la verdad que después de todo lo que estamos viviendo, el tema inflacionario obviamente presiona también los precios de las viviendas y eso hace que el valor del dinero... Tengo una pizarrita acá, la vamos a usar. La tasa más o menos de interés promedio del sistema está en torno a 3,4. Ya. Pero este número va a depender del monto. Si pides menos UF, te va a subir la tasa. Si pides más UF, te va a bajar. Oye, y otro depende de los sueldos, los plazos. Cuánto tiempo llevan el trabajo. Fue tema la semana pasada que nos estaban ya entregando créditos a más de 20 años, lo cual perjudica a los profesionales más jóvenes. Ese otro elemento también que va a entrar también en esta discusión. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta colocar casos personales, pero a mí una cosa como esta me ocurrió hace 3 años. Yo tomé un crédito hipotecario, llegué al 2,6%, una tasa baja. En ese tiempo las tasas estaban súper bajas. Y acordamos entonces un 2,6% tasa fija para el crédito hipotecario. Y yo tenía todo listo, todo comprado, el banco se demoró en los procedimientos, más o menos como un mes y medio, y cuando ya fuimos a hacer la escritura, el banco me dijo, las condiciones cambiaron y me lo habían subido a un 3,2%. No te creo. Lo que hacía que el dividendo, si es el tema, el dividendo me subiera, pero una barbaridad. Bueno, yo ahí, en ese momento, no hice la denuncia al CERNAC, pero sí, en casa de herrero, cuchillo de palo... Bueno, ese caso, Roberto, efectivamente es una infracción a la actual ley. Recordemos que el año pasado salió una ley de portabilidad financiera. Exactamente. Y regula muy estrictamente y con sanciones muy altas. Les decía, multas que pueden llegar hasta 80 millones de pesos solamente por cada caso cuando se modifican unilateralmente las condiciones que han sido pactadas. Exacto. Es difícil pensar que el consumidor va a iniciar un proceso que dura, en algunos casos, meses, entendiendo que va a llegar el día que corresponde a la notaría y le va a tocar la tasa que le toque ese día. Eso no es realista. La ley regula paso a paso y por eso el consumidor cotiza, toma la mejor alternativa, el banco queda amarrado precisamente a esa oferta, en este caso portabilidad o una oferta de una tasa que se hace a través de una hoja resumen y luego tiene que ir a firmar que es más bien un trámite que dirige normalmente el banco. Si es que hay una modificación lateral, eso no puede ser ilegal. ¿Cuánto varía un dividendo, poniendo ejemplo que tú pones, digamos? Depende del monto. En el caso mío, el dividendo variaba 90 lucas. Era harto. Y lo otro es que finalmente lo que yo hice para que el banco me respetara lo que habíamos pactado, es que le dije, bueno, si ustedes no me respetan esto, yo simplemente, no tomo el crédito hipotecario con ustedes, pero además cierro todo y tengo muchas cosas en ese banco, era mi banco, y me voy para otro banco. Y ahí, a ver, pero don Roberto, espérese, a ver, conversemos todo, y finalmente ahí logré convencerlo de que que respetaran la ley. Claro. Sí, porque no estás pidiendo nada no le estoy pidiendo ni un favor. Ellos mismos negociaron esa tasa. Exactamente. Y una pregunta, director, ¿cuántos casos necesitan ustedes para que se constituya como un caso colectivo y puedan investigar y aplicar las sanciones correspondientes? Bueno, lo primero, y muy buena la pregunta, es a todos los consumidores que estén en esta situación presentar su reclamo al CERNAC. El CERNAC analiza los casos, luego realiza una investigación colectiva. ¿Qué significa esto? Que recabamos todo tipo de antecedentes de parte de las mismas instituciones financieras, como fue el caso del Scotiabank el año pasado. Y ahí recién nosotros podemos darnos cuenta de la dimensión de este tipo de infracciones o prácticas. ¿Pero cuántas denuncias por banco necesitan o por institución financiera? Mira, el caso de la demanda más conocida, porque fue la primera demanda colectiva que se ganó en Chile en beneficio de los consumidores, casi 50 millones de dólares contra la empresa Cencosud, fueron solamente 8 reclamos. Entonces no importa tanto el número de reclamos,
sino que la profundidad del detrimento o el daño que se genera a los consumidores con esa práctica. Es decir, qué tan masiva es esa práctica respecto a los consumidores, y ahí es donde el CERNAC actúa, obviamente privilegiando, priorizando aquellos casos que son más masivos. Este es un desajuste en los hipotecarios porque, claro, pasa mucho tiempo entre la cotización y la firma de la escritura, porque escriturar es una joda. Que, Tampoco tanto, son un par de meses. Pero pasa un par de meses. Es que aquí apunta mi pregunta. ¿Se han detectado descuadres de este tipo en créditos más pequeños, como de consumo o en créditos de cajas de compensación u otros, que también puede haber, a lo mejor no la misma irregularidad, pero hoy día la gente está muy necesitada de plata en general, siempre, pero hoy día más que nunca, y siempre las líneas de crédito de los bancos, las cajas de compensación, son una fórmula. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta y qué no hay que permitir cuando uno entra en una negociación de este tipo? No solamente en el hipotecario, sino que en el resto de créditos en general. Bueno, estos son créditos de largo plazo. Claro. El sueño de la casa propia, tienen otra connotación, y efectivamente el CERNAC ha estado monitoreando y ha detectado estos casos, como les señalaba, con casos de restituciones y otros con multas que se han aplicado para que la empresa no siga, y de hecho así se ha verificado, teniendo esta conducta. Ahora, cuando son créditos más de corto plazo, un crédito de consumo o derechamente una tarjeta de crédito, no tenemos nosotros antecedentes de que se hayan dado este tipo de prácticas. Evidentemente seguimos monitoreando. Si algún consumidor que nos está escuchando y ha tenido estas modificaciones unilaterales, es importante contar con sus antecedentes, pero no hemos visto que esto se haya dado en otro tipo de productos financieros. En otros planos, ya. Bien, vamos a seguir conversando con el director del CERNAC para que usted ponga atención. La diferencia entre simulación y cotización de un crédito hipotecario. Eso es súper importante. ¿Dónde tiene que fijarse para que no le cambie las reglas del juego? Al término de una pausa muy cortita, vamos a volver a enfatizar en este tema para que la gente lo tenga súper claro, pero además le vamos a dar tips respecto de las compras con cuotas para las personas, sobre todo estos días que están muy complicados, donde suben los precios. Comprar ahí con las tarjetas, se puede usar, cómo usarlas de manera mejor. A la vuelta de la pausa lo explicamos con Pere Manzanas. Bueno, muy bien, volvemos acá en el Mucho Gusto viendo un tema súper importante que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Las tasas de interés han subido y ahí entonces la discusión está en si te pueden cambiar o no las reglas del juego. Estamos con el director del CERNAC, Lucas del Villar, y aquí hicimos una pizarrita, el director me ayudó, porque aquí es súper importante que la gente entienda la diferencia, José Antonio, Diana, entre lo que es una simulación y lo que es una cotización. Exacto. Porque eso es clave para que la gente entienda y no les vayan a meter el dedo en la boca. La simulación, que yo diría que es una parte primaria de cuando alguien está viendo un crédito hipotecario. Como ahí en el internet o de repente el ejecutivo. Exacto, puede ser en una sucursal o puede ser en tu casa por internet. Me voy a meter al banco Ciudad, al banco X, y voy a ver cuánto me da de interés poniendo lo que yo voy a pedir, mi sueldo, qué de interés. Entonces hago la simulación por internet, es anónimo, no hay RUT, nada. Y ahí te va a decir el banco, mire, usted con lo que gana, la UF que quiere pedir, la tasa más o menos sería de un 3,3%. Eso es una simulación y es una cosa primaria. Ahí no hay ninguna obligación de mantener esa tasa, puede variar. ¿Es así o no? Así es. Ya, ahora vamos a la parte distinta, porque ya la otra etapa más importante es la cotización, director. Aquí hay características distintas, ¿no es cierto? Así es, la ley regula específicamente cómo tiene que ser la cotización. Si la empresa no lo cumple, comete una infracción. Pero eso no es lo relevante aquí. Lo importante es que si el consumidor ya es identificado por parte de la institución financiera, es decir, el banco ya sabe el RUT de la persona, por ejemplo, ya mandó antecedentes comerciales como el sueldo y cotizaciones, ya no se puede llamar simulación, aunque el banco lo llame simulación. El nombre lo pone la ley y ya pasa a ser una cotización y es obligatoria, si es aceptada dentro de los 7 días por cada cliente, por cada consumidor. Claro, y aquí uno pone el RUT, el sueldo, las cotizaciones de AFP, de ISAPRE, es formal, está regulado y es vinculante. Y esto es súper importante decirlo, es vinculante. Si aquí en la cotización acordamos una tasa de 3,2%, esa es la tasa que tiene que quedar para este crédito hipotecario. No puede cambiar, es vinculante. Así es, Roberto. Por ejemplo, si te envían una cotización a tu nombre, Roberto Sal envía tal precio, tal tasa, y eso viene normalmente con una hoja resumen, con la carga anual equivalente. Viene también claramente establecido cuál es la tasa de interés y el costo total del crédito. Va a ser siempre cotización. Aunque no tenga todos estos elementos tan formales, se va a llamar cotización porque el consumidor ya entregó sus antecedentes comerciales y por tanto ya no podría ser una simulación anónima. Perfecto. Director, vamos.